Bienvenidos a Autopsia Literaria. Hoy no vamos a leer un cuento de hadas, vamos a abrir un expediente. ¿Es Barba Azul solo un monstruo de cuento? ¿O estamos ante el retrato casi perfecto de un depredador narcisista, controlador y asesino serial? Porque detrás de ese aristócrata de barba extraña, mansión enorme y modales impecables, no hay un simple villano de fantasía. Hay algo mucho más inquietante. Un hombre que convierte el matrimonio en una trampa, la riqueza en disfraz y la intimidad en escena del crimen. La llave que estamos a punto de girar no abre solo una habitación prohibida, abre la mente de un depredador. Para entender cómo Barba Azul pudo desaparecer esposas sin que el mundo se le echara encima de inmediato, hay que mirar primero el contexto. Durante siglos, entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna, la vida social no se organizaba solo alrededor de leyes escritas. Había otra fuerza, más silenciosa y más cruel: el honor. Y ese honor no era una emoción privada, era una especie de capital social. Definía tu valor, tu reputación, tu lugar dentro del mundo. El problema es que, en ese sistema, el honor de una familia recaía de forma obsesiva sobre el cuerpo y la conducta de las mujeres. Su obediencia, su recato, su pureza, su silencio. Y el hombre aparecía como el guardián legítimo de todo eso. Traducido a términos más duros, si una mujer era vigilada, castigada o incluso violentada dentro del hogar, muchas veces la sociedad no lo veía como un crimen escandaloso, sino como un asunto interno. Y ahí entra lo más incómodo del caso. ¿Por qué nadie preguntaba demasiado por las esposas anteriores de Barba Azul? ¿Por qué tantas desapariciones no desataban una reacción inmediata? Porque en estructuras así, el espacio doméstico era casi intocable. Lo que ocurría dentro de una casa poderosa podía quedar cubierto por el silencio, por la jerarquía y por la costumbre muy antigua de no intervenir. Barba Azul no estaba protegido solo por su dinero, estaba protegido por una cultura que prefería no mirar demasiado de cerca lo que ocurría entre marido y esposa. Ahora sí, vamos al sujeto. Si le quitamos el barniz de cuento y lo observamos como si fuera un expediente criminal, Barba Azul no se parece a un asesino descontrolado, se parece mucho más a un depredador organizado. No actúa por arrebato, no mata en medio del caos, no explota sin más. Primero seduce, luego gana confianza, después aísla y, por último, castiga. Ese orden importa. El propio relato deja claro que, para vencer la desconfianza inicial, Barba Azul despliega una estrategia de captación muy precisa. Banquetes, fiestas, cacerías, paseos, lujo, cortesía, espectáculo. No intenta imponer miedo desde el primer momento. Hace algo más eficaz. Vuelve deseable el riesgo. Eso hoy lo leeríamos como una forma de manipulación afectiva. No porque el cuento use ese lenguaje, sino porque la mecánica encaja. Saturar a la víctima con placer, comodidad y aparente generosidad hasta bajar sus defensas. Y ahí está una de las claves del personaje. Barba Azul no seduce pese a ser peligroso, seduce para poder ser peligroso. La riqueza no es un detalle decorativo, es parte del método. Por eso no estamos ante un bruto sanguinario sin máscara. Estamos ante alguien inteligente, socialmente funcional, capaz de parecer correcto mientras organiza un escenario de control absoluto. Ese tipo de depredador no necesita levantar sospechas a gritos, le basta con parecer respetable. Llegamos al núcleo del cuento, la famosa habitación prohibida. Durante mucho tiempo, la lectura tradicional intentó convertir esta escena en una moraleja contra la curiosidad femenina, como si el verdadero problema aquí fuera una esposa incapaz de obedecer. Pero si miramos el caso con un poco de frialdad, esa lectura se cae sola. Barba Azul le entrega a su esposa todas sus llaves, todas. Solo le dice que no puede entrar a una habitación y junto con esa única prohibición coloca una amenaza. Ese gesto no es inocente, no es una simple norma doméstica, es una prueba de obediencia diseñada para ser psicológicamente insoportable, porque no le está diciendo solo no entres, le está diciendo algo peor. Te doy la ilusión de libertad, pero dejo un límite cuyo propósito real es comprobar hasta dónde puedo dominarte. Eso se parece mucho más a una dinámica de control coercitivo que a una escena de moralismo clásico.
El gabinete no es solo un cuarto cerrado, es un dispositivo de poder. Barba Azul necesita que exista ese espacio prohibido, porque necesita una herramienta para convertir a la esposa en culpable en el momento exacto que él decida. Y cuando ella abre la puerta y descubre los cadáveres de las mujeres anteriores, el cuento deja de ser un enigma, se convierte en confirmación. Ella no ha cometido el verdadero crimen, lo que ha hecho es descubrirlo. Aquí aparece uno de los elementos más brillantes y más siniestros del relato, la llave manchada de sangre que no puede limpiarse. Esto no funciona solo como objeto mágico, funciona como un mecanismo de condena. Barba Azul crea un escenario donde la desobediencia deja una marca imposible de borrar, una prueba material, un sello, una evidencia de que la víctima no puede escapar. Y eso vuelve todavía más perverso el juego, porque la intención del agresor no es simplemente guardar un secreto, es fabricar una falta. Necesita que la esposa aparezca como culpable para justificar la violencia que ya tenía preparada. Dicho de otro modo, la trampa no está hecha para proteger la habitación, está hecha para legitimar el castigo. Y ahí el cuento se vuelve escalofriantemente moderno. Muchos agresores no solo dañan, antes de dañar, construyen un relato donde la víctima se lo buscó, cruzó una línea, desobedeció, provocó o traicionó. Barba Azul hace exactamente eso. No mata porque ella haya descubierto algo, mata porque necesita convertir el descubrimiento en delito. Y aquí conviene desmontar otra idea cómoda. No, esto no se sostiene bien como historia sobre una mujer frívola, caprichosa o demasiado curiosa. La esposa no abre la puerta porque esté aburrida, la abre porque vive con un hombre del que ya pesaban rumores inquietantes, porque hay una zona vedada con una prohibición desproporcionada, porque algo no encaja. Visto así, abrir esa puerta no se parece a un capricho, se parece a una verificación del peligro. Y eso cambia por completo el eje moral del cuento. La curiosidad en esta lectura deja de ser vicio, se vuelve instinto de supervivencia, la necesidad de saber con quién estás encerrada antes de que sea demasiado tarde. Lo terrible es que, en cuanto obtienes la verdad, ya está sentenciada. Porque en la lógica del depredador, la peor falta no es desobedecer, la peor falta es ver con claridad. Lo más inquietante de Barba Azul no es que pertenezca a un cuento antiguo, es que su lógica sigue viva. Hoy quizá no haya castillos, ni llaves manchadas de sangre, ni cuartos llenos de cadáveres escondidos tras un tapiz, pero el mecanismo sigue ahí. Seducción acelerada, aislamiento, control del entorno, pruebas imposibles, culpabilización, amenaza, castigo. La escenografía cambia, la estructura no. Por eso Barba Azul funciona tan bien dentro de Autopsia Literaria, porque no es solo un villano fabuloso, es la versión extrema, concentrada y brutal de una clase de depredador que la cultura ha tardado siglos en aprender a nombrar. No da miedo porque tenga una barba extraña, da miedo porque sabe convertir el poder en intimidad y la intimidad en dominio. Así que no, Barba Azul no es solo un cuento sobre una esposa que no supo obedecer, es un expediente sobre control, secreto, violencia y desapariciones envueltos en lujo, un depredador organizado, un marido que usa la riqueza como señuelo, un hombre que convierte la confianza en encierro y el descubrimiento en sentencia de muerte. La próxima vez que alguien diga que esto era solo una fábula sobre curiosidad femenina, quizá convenga hacer una pausa y preguntar lo obvio. Si detrás de una puerta cerrada había cadáveres, ¿de verdad el problema era una mujer que miró? Ahora queremos leerte en comentarios. Después de este análisis, ¿tú cómo ves a Barba Azul? ¿Como un monstruo propio de una época obsesionada con el honor? ¿O como un perfil de depredador que sigue repitiéndose con otros modales y otros disfraces? Si te gustó este expediente de True Crime literario, suscríbete a Snob SC y activa la campana, porque aquí los cuentos no se endulzan, aquí se abren.